Hoy, cuando enciendes la televisión o abres las redes sociales, ves un nombre que domina los titulares: Irán. Misiles, amenazas, tensión nuclear, ataques contra Israel. Parece el conflicto del momento, el problema geopolítico más complejo de nuestro tiempo. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esos titulares hay una historia que comenzó hace más de 2500 años? Y que la Biblia no solo habla de Irán, sino que revela un secreto aterrador, que detrás de ese territorio hay un ser espiritual, un poder invisible que está intentando detener el plan de Dios. Hoy no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de misiles ni de estrategias militares. Vamos a abrir un pasaje de la Biblia que muy pocos predican, un pasaje donde se corre el telón y podemos ver lo que realmente está sucediendo en las dimensiones espirituales mientras nosotros vemos las noticias. Porque aquí está la verdad incómoda. Lo que ves en la televisión es solo la sombra. La guerra real no se pelea con tanques. La guerra real se pelea de rodillas. El teólogo está listo para ayudarte a descubrir la identidad de una de las entidades más misteriosas de la Escritura, el príncipe de Persia. Agarra tu Biblia, abre tu mente y prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar para siempre la forma en que ves las noticias del Medio Oriente. Vamos a Daniel capítulo 10. Pero antes de llegar allí, necesito que entiendas el contexto, porque si no entiendes el contexto, vas a leer esto como un cuento de fantasía. Y créeme, esto no es un cuento. Imagina esta escena. Corren malos tiempos para el pueblo de Dios. Los judíos llevan décadas en el exilio, esclavizados en Babilonia, y luego pasan al dominio de los medos y los persas. Todo parece perdido. El templo de Jerusalén está destruido, la tierra prometida está ocupada, y el pueblo elegido parece un pueblo derrotado. En medio de esta desolación hay un anciano. Se llama Daniel. No es un cualquiera, fue un alto funcionario en Babilonia y ahora sirve en el gobierno de Persia. Tiene acceso al palacio, tiene influencia, tiene poder. Pero Daniel tiene algo más importante. Tiene un corazón que busca a Dios. Un día Daniel abre las Escrituras y lee el libro del profeta Jeremías y descubre algo que lo impacta. Jeremías había profetizado que el exilio duraría 70 años. Daniel hace cálculos y se da cuenta, los 70 años están a punto de cumplirse. Y entonces Daniel hace lo único que podía hacer. No organiza un comité de liberación, no forma un ejército, no escribe un comunicado de prensa exigiendo libertad. Daniel hace esto, se viste de luto, ayuna y se postra delante de Dios durante 3 semanas completas. 3 semanas comiendo mal, 3 semanas sin mirar el bienestar personal, 3 semanas clamando: Señor, cumple tu palabra. Señor, libera a tu pueblo. Señor, permite que los judíos vuelvan a Jerusalén y reconstruyan tu templo. Y aquí viene lo interesante. La Biblia dice que Dios escuchó su oración desde el primer día. Desde el día 1, la orden divina ya había salido, pero algo pasó. Algo interceptó la respuesta. Y eso nos lleva al versículo más impactante de este capítulo. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así: No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Lee bien, 21 días, el tiempo exacto que Daniel estuvo ayunando. 21 días de retraso celestial, 21 días de guerra invisible. Y la pregunta que debes hacerte hoy es esta: ¿qué poder tiene suficiente autoridad para detener a un mensajero de Dios durante 3 semanas? Prepárate, porque la respuesta es más grande de lo que imaginas. Vamos a hacer una pausa aquí, porque necesitamos entender quién es este príncipe del reino de Persia del que habla el texto. Cuando leemos la palabra príncipe, nuestro cerebro automáticamente piensa en un rey humano. Pensamos en Ciro, en Darío, en Jerjes. Pensamos en los emperadores persas que gobernaban el mundo en ese momento. Pero el texto no está hablando de humanos. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo.
porque el ser que está hablando con Daniel es un ángel, un mensajero celestial. Y este mensajero le dice, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Un humano oponiéndose a un ángel? Un humano no puede detener a un ángel. Ni Ciro, ni Darío, ni el presidente más poderoso de la tierra tienen capacidad para interferir en el plano espiritual. No, este príncipe es otra cosa. La Biblia nos está revelando aquí la existencia de seres espirituales asignados a territorios, seres caídos, demonios, principados y potestades que ejercen dominio sobre regiones geográficas y sobre sistemas políticos. Pablo lo explica perfectamente en Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate en las palabras que usa Pablo, gobernadores de las tinieblas. Es decir, hay una estructura jerárquica en el reino de las tinieblas. Hay seres demoníacos que tienen jurisdicción sobre regiones específicas, y uno de ellos, quizás uno de los más poderosos, tenía asignado el imperio persa. El príncipe de Persia no es un hombre, es un ángel caído, es una entidad espiritual de alto rango que gobernaba sobre la región que hoy conocemos como Irán. Y aquí viene lo alucinante. Este ser tenía suficiente poder para enfrentarse a un ángel de Dios y retrasarlo durante 21 días. Pero hay más, porque el texto no termina ahí. El versículo 13 continúa diciendo, «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Miguel, el arcángel, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, tuvo que venir personalmente para liberar al mensajero. ¿Entiendes la magnitud de lo que estoy diciendo? La batalla era tan intensa que el propio Miguel, el que lidera las guerras celestiales, tuvo que intervenir. Esto no era un demonio cualquiera, esto era un poder de primera categoría. Y ese poder, hermano, hermana, sigue teniendo influencia hoy sobre el territorio que una vez fue Persia. Llegados a este punto, tienes que hacerte una pregunta. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia se opuso al mensajero de Dios. ¿Qué es lo que estaba en juego? Vamos al contexto. Daniel estaba orando por una cosa específica: que el pueblo judío pudiera regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Es decir, Daniel estaba orando por la restauración del culto a Dios. Estaba orando por el lugar donde la presencia de Dios habitaba en la tierra. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que Satanás no quiere. Porque si el templo se reconstruye, si el pueblo de Dios vuelve a adorar, si la presencia de Dios se manifiesta, entonces su reino de tinieblas se debilita. El príncipe de Persia no quería que los judíos volvieran a Jerusalén. Su objetivo era mantener al pueblo de Dios cautivo, disperso, sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificios. Su objetivo era cortar la línea de adoración que eventualmente llevaría al Mesías. Porque aquí está la clave de toda la historia bíblica. Satanás sabe leer las profecías. Él sabía que de la nación de Israel, de la tribu de Judá, de la descendencia de David, nacería el que le aplastaría la cabeza. Y su estrategia fue clara durante toda la historia: destruir a Israel antes de que el Mesías llegara. Por eso el príncipe de Persia se opuso. Por eso movió los hilos políticos. Por eso influyó en las decisiones de los reyes, para que el decreto de liberación nunca llegara. Y ahora quiero que conectes esto con la actualidad. Irán, el territorio que fue Persia, es hoy el mayor patrocinador del terrorismo contra Israel. Es el país que más abiertamente declara su intención de borrar al Estado judío del mapa. Es el líder de una coalición que rodea a Israel con misiles apuntando hacia Jerusalén. ¿Casualidad? ¿O es el mismo espíritu, el mismo príncipe de Persia, continuando su guerra milenaria contra el plan de Dios?
Pero no te asustes todavía, porque la historia no termina con el príncipe de Persia ganando. La Biblia nos muestra algo más, algo que debería llenarte de esperanza. El príncipe de Persia detuvo al mensajero durante 21 días. Impresionante. Pero déjame preguntarte algo. ¿Llegó el mensaje o no llegó? Sí, llegó. El mensaje de Dios llegó a Daniel. Miguel intervino, el camino se abrió y la palabra de Dios se cumplió. Y esto nos enseña una verdad fundamental. Los demonios pueden retrasar, pero no pueden detener el propósito eterno de Dios. Pueden oponerse, pero no pueden vencer. Pueden guerrear, pero la victoria ya está decidida. El capítulo 10 de Daniel termina con el ángel diciéndole: «Ahora volveré a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine, el príncipe de Grecia vendrá». Fíjate en la estrategia divina. Dios no elimina automáticamente al príncipe de Persia. La guerra continúa. Hay un ir y venir. Hay un combate espiritual que se extiende a lo largo de los siglos. Y cuando un imperio cae, otro espíritu territorial se levanta, el príncipe de Grecia, que luego dominaría el mundo con Alejandro Magno. Pero aquí viene lo más hermoso de todo. En el versículo 20, el ángel le dice a Daniel algo fascinante. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora volveré a pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, el ángel viene, le da el mensaje a Daniel y acto seguido regresa al campo de batalla. Esto no es una guerra que se gana de una vez, es una guerra que se libra día tras día, generación tras generación. Y ahora quiero que veas algo increíble. Siglos después de Daniel, otro evento ocurre en la historia, un evento que cambiaría todo el equilibrio del poder espiritual. Mateo capítulo 4. Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y en un momento de la tentación, el diablo le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te daré si postrado me adoras». ¿Y qué dice Jesús? No niega que Satanás tenga autoridad sobre esos reinos. De hecho, Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. Lo que Jesús dice es: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Jesús vino a recuperar lo que el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia y todos los principados usurparon, y lo hizo desde la cruz. Hasta aquí hemos hablado de ángeles, demonios, territorios antiguos y batallas celestiales. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y a mí qué? ¿Qué tiene que ver el príncipe de Persia con mi vida, con mis problemas, con mi día a día? Te voy a dar 3 respuestas, y quiero que las escuches con atención. Primero, tus oraciones importan más de lo que crees. Daniel oró y el cielo se movió. Pero no fue automático, hubo resistencia. Y eso explica por qué muchas veces oramos y no vemos la respuesta inmediata. No es que Dios no te haya escuchado, es que hay poderes que se oponen. Hay un príncipe de Persia en tu vida que no quiere que esa bendición llegue. ¿Y sabes qué es lo que rompe la resistencia? La perseverancia. Daniel oró 21 días sin ver resultados visibles, pero en el día 21 el ángel llegó. No te detengas en el día 20. Segundo, el conflicto en Medio Oriente tiene dimensiones espirituales. No sé cuál es tu posición política, no sé si apoyas a Israel o criticas sus políticas, pero lo que no puedes hacer como cristiano es ver el conflicto iraní-israelí como un simple problema geopolítico. Lo que está sucediendo entre Irán e Israel no es solo una lucha por territorio o por recursos. Es la continuación de una guerra espiritual que comenzó cuando el príncipe de Persia se opuso al plan de Dios para su pueblo. Ojalá más cristianos entendieran esto. Ojalá más iglesias oraran con esta perspectiva. Tercero, el nombre de Jesús es superior a todo principado. Vivimos en una cultura que a veces minimiza el poder de Satanás, y eso es peligroso. Pero también vivimos en una cultura que a veces magnifica el poder de Satanás y olvida que ya fue derrotado. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: «Y despojando a los principados,
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el desarme de todos los principados. El príncipe de Persia fue vencido en la cruz. El príncipe de Grecia fue vencido en la cruz. Todos los gobernadores de las tinieblas fueron humillados cuando Cristo resucitó. Eso no significa que hayan desaparecido. Significa que su derrota es segura y que en el nombre de Jesús tú tienes autoridad sobre ellos. Ahora quiero ponerme el sombrero de observador profético. No voy a decirte que esto va a pasar mañana, porque nadie sabe el día ni la hora. Pero voy a mostrarte algo que está escrito en las Escrituras y que debería hacerte prestar atención. Ezequiel capítulo 38, uno de los pasajes proféticos más fascinantes de toda la Biblia. Describe una coalición de naciones que en los últimos días se unirán para atacar a Israel. Escucha los nombres: Persia, Cus y Fut. Persia, según todos los comentaristas bíblicos, es el territorio del actual Irán. Cus es Etiopía o Sudán. Fut es Libia. Es decir, la profecía de Ezequiel, escrita hace 2500 años, describe exactamente la alianza que vemos hoy. Irán rodeándose de naciones africanas y grupos terroristas para amenazar a Israel. Y el texto dice que esta coalición será destruida directamente por Dios. No por la ONU, no por Estados Unidos, por Dios. Ahora, ¿quién crees que está detrás de esta coalición? ¿Quién está moviendo los hilos para que Persia, el antiguo enemigo de Israel, vuelva a levantarse en los últimos días? El mismo príncipe de Persia que se opuso a Daniel. El mismo espíritu territorial que ha gobernado esa región durante milenios. El mismo poder que odia a Israel y odia el plan de Dios. Pero aquí viene lo que pocos te dicen. En la profecía de Ezequiel, cuando esta coalición ataque, Dios mismo intervendrá con un terremoto, pestilencia, sangre, lluvia impetuosa, granizo, fuego y azufre. La intervención divina será tan evidente que las naciones reconocerán que hay un Dios en Israel. El príncipe de Persia hará su último movimiento y será aplastado. Hemos llegado al final de este viaje y quiero terminar con una aplicación práctica, porque no basta con tener información, necesitas transformación. Vivimos en tiempos donde los titulares son cada vez más aterradores. Misiles apuntando, guerras estallando, naciones enfrentándose. Es fácil caer en el miedo, es fácil pensar que el mundo se está descontrolando. Pero el cristiano sabe algo que el mundo no sabe, que el control no lo tiene Irán, ni Rusia, ni China. El control lo tiene aquel que se sienta en los cielos, y aquel que se ríe de las naciones cuando se amotinan. El príncipe de Persia existe, es real. Sigue operando, pero es un enemigo derrotado. Y tú que estás en Cristo, tienes autoridad para resistirlo. ¿Cómo se aplica esto hoy? Primero, ora con perspectiva. Cuando veas noticias de Irán, no maldigas, no temas. Ora. Ora como Daniel, sabiendo que hay una guerra espiritual detrás de lo político. Pide que el propósito de Dios se cumpla en Medio Oriente. Segundo, no subestimes el poder de la resistencia. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia no es pasiva, es activa. Es ponerte de rodillas y declarar que Jesucristo es Señor sobre Persia, sobre Irán, sobre toda principado y potestad. Tercero, vive con esperanza. La misma esperanza que tenía Daniel, sabiendo que aunque el mensaje se retrase, llegará. Aunque el príncipe de Persia se oponga, Dios tiene la última palabra. El príncipe de Persia intentó detener la primera venida de Cristo y no pudo. Intentará detener la segunda venida de Cristo y tampoco podrá. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, velando, orando, anunciando. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo,
y mayor es el que vino a nuestro favor que cualquier príncipe de Persia que se levante contra nosotros. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor la Biblia y la actualidad, te invito a suscribirte a El Teólogo, porque aquí creemos que la teología no tiene que ser aburrida ni complicada. Tiene que ser fácil, profunda y transformadora. Déjame en los comentarios, ¿habías escuchado alguna vez sobre el príncipe de Persia? ¿Te sorprende saber que hay una guerra espiritual detrás de lo que hoy vemos en las noticias? Comparte este video con alguien que necesite entender que la Biblia sigue siendo relevante hoy. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el príncipe de Persia se opone, pero el príncipe de paz ya venció. Que Dios te bendiga.